quiero darle la bienvenida al profesor politólogo Germán Ruiz, profesor catedrático de la Universidad de Cartagena. Lo primero es la impresión que, grosso modo, de lo que significa para usted el discurso largo que tuvo de 1 hora 45 minutos el presidente ayer en el Congreso. Inclusive le preguntó al presidente del Congreso si ¿cómo iba de tiempo? Que le dijera el tiempo, porque dijo, usted sabe que yo puedo hablar 4 horas. Hasta 4, eso es cierto. Pues sí, largo. Yo creo que lo primero que habría que decir sobre el discurso de instalación de las sesiones ordinarias del Congreso es algo que en Estados Unidos se llama el Estado de la Nación. O el Estado de la Unión. Estado de la Unión, Estado de la Nación, sí. Que es cómo vamos, cómo está todo. Realmente habló de todos los temas, tú los simplificaste, pero quizás habría que resaltar un par de cosas. Primero, los 2 pilares. Yo creo que los 2 pilares son claves. El pilar, digamos, de la justicia ambiental y el pilar de la justicia social. Sobre eso argumentó toda su retórica, porque fue muy retórico el discurso. Eso es algo para resaltar, porque normalmente los presidentes, cuando instalaban el Congreso, se iban un poco a la minucia, a los logros, a las realizaciones. Acá lo amplió. Casi que una rendición de cuentas. Sí, casi que una rendición de cuentas, pero a veces detallada y mal hecha. En cambio aquí como que miró todo el panorama. Ese es un aspecto. El otro aspecto que quisiera resaltar es el de quedarse a escuchar a la oposición. Desde que se creó esta figura y la figura de la réplica de los jefes de la oposición, es la primera vez que el presidente se queda y los escucha atentamente. Además anunció que se quedaba. Entonces eso es interesante y valora la idea de la democracia, y la democracia, digamos, representativa, la democracia de los poderes ejecutivo y legislativo, donde cada uno tiene un papel que jugar y no es solamente la preeminencia de uno de los dos. Entonces la instalación del Congreso, que es algo formal, se convirtió en poner en acción la idea de del gobierno oposición. Sí, eso fue un buen gesto. Sí, yo coincido con usted con el buen gesto de quedarse a escuchar, que además no fue un solo jefe de la oposición, fueron 4 personas de la oposición representando a diversos partidos políticos que se han declarado en oposición, naturalmente el Centro Democrático, Cambio Radical, allí también estuvo otras vertientes también, y que de alguna manera actuaron en la anterior legislatura también como partidos independientes, y que hoy por razones políticas juegan un rol diferente, y que hoy tienen que le hicieron varios reclamos al presidente Petro. Pero yo quiero que más adelante hablemos sobre esos reclamos, y hay un asunto que destaca la prensa nacional, y es el tono que utilizó el presidente Petro, que es un poco más conciliador. Y efectivamente, dentro de la observación que hice ayer, estuve muy atento a esta transmisión, lo vi con un par de personas donde estuvimos también en esa tertulia en la medida en que iba conversando el presidente, y destacábamos eso. No, por el contrario, digamos, de señalar, de ser hostil contra incluso la oposición, llamó a un acuerdo nacional justamente para hacer realidad esto que para algunos podría ser abstracto, eso es lo que significa ser capital o potencia mundial de la vida. Así es. Digamos, este planteamiento del gobierno frente al Congreso en una agenda legislativa que tiene la aprobación de leyes tan importantes como la laboral, la pensional, la de salud, educación, minas, otras, es muy importante. Porque, ¿qué quiere decir? Que anteriormente, usas el tono conciliador del presidente, anteriormente como que se iba lanza en ristre
contra algunos grupos, contra a veces el sector empresarial, contra los medios de comunicación en algunas ocasiones. Acá fue un tono bastante conciliador. Y realmente lo que busca es, me parece, en el trasfondo del discurso, es como pasarle la responsabilidad sobre los asuntos aplazados por tanto tiempo en Colombia, decisiones claves que hay que tomar al Congreso. Eso es algo muy importante en todo el discurso y en el tono que tú señalas y que señalan los medios tradicionales, que es el tono conciliador. Pero es porque las circunstancias cambiaron. ¿Sí? Esta coalición grande que armó para iniciar el gobierno. Un año ya no existe. Ya no existe, pero era una coalición un poquito artificial, sí, porque era basada en lo mismo de siempre. Burocracia. ¿Sí? Burocracia y mermelada. Mermelada, sí. Sí, los contratos y eso. Y entonces ahí pues sucedieron casos como el del Fondo Nacional del Ahorro, como algo protuberante, en donde el señor llegó a sacar a los que estaban ahí y a nombrar a sus amigos para hacer negocios políticos y negocios económicos. Entonces, pues ahora actúa con un poco más de libertad, en el sentido de que no está basado los acuerdos en eso, sino son acuerdos más programáticos. Inclusive algunos partidos que se oponían a rajatabla a las reformas, hoy en día están proponiendo sus propias reformas. Inclusive están hablando el Partido Liberal y Cambio Radical de que el gobierno asuma los proyectos de ley que ellos van a presentar, cosa bastante extraña, porque realmente los proyectos de ley los presenta el gobierno y son discutidos en el Congreso, pero es válido. ¿Por qué? Porque se abre la discusión con argumentos, porque el presidente lo dijo en su discurso en la pasada legislatura, especialmente la reforma laboral se hundió no en argumentos, no en conversaciones, no en plantear los pros y los contras, sino simplemente porque no estaban quienes tenían que aprobar esto. Entonces, sí, es una táctica legislativa, opera en todos los parlamentos y congresos del mundo. No es el ausentismo, es simplemente no estar para no votar, romper el quórum. Entonces, que pues tanto se critica con esos salarios tan altos que tienen y no trabajan, pero no es eso, es que tenemos que argumentar, tenemos que decir esto no es bueno por esto y por esto, pero no simplemente no decir nada. Eso. Pero bueno, ahí dentro de los reclamos que hacía la oposición también tenían que ver con escuchar, en que no se sentían escuchados, de hecho lo decía David Luna ayer del Partido Cambio Radical, decía: nosotros hemos enviado algunas propuestas para esos proyectos y nunca fueron incluidos dentro de los textos. Eso quiere decir que es una conversación no bilateral, no de dos, sino unilateral, donde se escucha, digamos, para el protocolo, pero no se incluye, digamos, un llamado a que de verdad se concerten ese tipo de iniciativas que son obviamente de gran trascendencia para el país. Pues, si me permites, hacemos adelante un contexto de la oposición, porque cada uno tiene sus intereses. No, pero no solamente eso, sino que el país adolece de un líder o una líder de la oposición. Eso sí, no hay está eso. Muy atomizado. No solamente atomizado, sino la argumentación es muy pobre. Tú mencionaste a David Luna. David Luna empezó a referirse sobre unas escuchas, unas persecuciones. Eso no tenía que decirlo ahí, solo tiene que ir a la fiscalía a poner una denuncia sobre lo que está aconteciendo, pero es por la debilidad de esa oposición. La senadora Cabal se refirió, digamos, criticó la retórica de Petro y la argumentación de Petro, pero ella lo que hizo fue alusiones a películas antiguas, como decir, lo que el viento se llevó. No hay argumentación, no hay posiciones claras. Y en los debates anteriores eso fue lo que se dio. El extremo fue que no dijeron nada, porque no estaban. Pero en el menor extremo es que no se debatieron con argumentos, simplemente se ordenó que votaran en contra, que bloquearan la aprobación. Entonces, esa queja no es real,
no es real. ¿Por qué? Porque el debate estaba abierto, los planteamientos fueron claros. Lo que pasa es que hay algo también que aparece en el discurso que es muy interesante para rescatar, y es la idea de cómo, digamos, la oposición se hace diciendo esto no está bien, esto está incompleto, esto está regular, y no simplemente no va, ¿me entiendes? Porque él dice lo siguiente, y hablando del acuerdo, que el acuerdo nacional, es ¿sobre qué es el acuerdo? El acuerdo es sobre, ¿seguimos igual? Igual, sí, lo dijo, hizo referencia. ¿Volvemos al pasado? ¿O cambiamos? O cambiamos todo, sí. Porque hay un mandato electoral, que es el cambio, que no solamente fue para el candidato ganador, para el otro candidato, el contendor, también era el cambio, formas distintas de ver el cambio, pero era el cambio. Entonces lo que se está ordenando y lo que ansía el pueblo colombiano es el cambio. Pero si simplemente quienes están en el Congreso van a bloquear, van a negar, van a decir que no, si hay una oferta de un acuerdo, el acuerdo es para no hacer nada, para dejar todo igual, o para volver al pasado en algunas cosas, como el tema de la tierra, que ustedes pusieron una parte del discurso en donde el presidente es muy enfático frente a eso, pues realmente no vamos a avanzar, porque el tema de la tierra es que tiene bloqueada la economía, la forma como se entiende la explotación agropecuaria, porque se entiende como latifundista, como prefeudal o feudal, y no se entiende como capitalista. Y hace referencia a dos reformas agrarias importantísimas en el mundo, en Estados Unidos y ahora se me olvidó. ¿Y la de Francia? No, yo creo que hizo referencia a otra, pero bueno, no importa. Dos reformas agrarias que llevaron, bueno, en China, en todas partes, se han hecho reformas agrarias. ¿Para qué? Para que la tierra se vuelva productiva. Y eso se llama capitalismo, eso no se llama socialismo. Entonces, se refirió al tema 1 del acuerdo con respecto a la tierra. Entonces, hay que hacer unas reformas. El país no puede esperar más, no puede aplazar esas reformas. ¿Por qué? Porque las personas estamos sufriendo con las condiciones laborales, con las condiciones pensionales, con las condiciones de salud y por ejemplo, con la educación. La educación no está realmente a la altura de lo que se requiere en estos momentos para elevar la productividad industrial, para hacer innovación tecnológica, para mejorar las condiciones de la explotación agropecuaria e industrializar el campo. Eso no lo estamos haciendo, inclusive para la transición energética. Sí. No hay investigación sobre eso, no hay capacidad instalada en la educación. Hay que hacer una reforma. Ahora, ¿se va a seguir aplazando? No puede ser, nos toca hacerla. Entonces yo creo que la invitación y la conciliación es, hablemos, no es simplemente la posición del gobierno, que tiene un mandato, sino la posición de los diferentes intereses, pero los intereses tienen que ser alrededor de las reformas específicas, no simplemente una defensa a ultranza del statu quo, de lo que hay, porque eso nos lleva a seguir aplazando cosas importantes. Que todo quede igual, y como los economistas dicen, ceteris paribus. Y reformas, llamadas a ser reformas progresistas, no entendiéndolo como un asunto partidista, político, sino que el mundo está llamado a hacer, digamos, una progresión en la forma en cómo estamos actuando como nación, como país y como sociedad. Sander, por favor. Claro que sí, Jair. A mí me llamó mucho la atención la parte donde el presidente tocó esta partecita que dice que mototaxis impulsadas por energía solar y la construcción de un aeropuerto en La Guajira internacional, ¿no? Sobre lo de la mototaxi es un problema, un fenómeno que se vive en el Caribe, sobre todo, y ha impactado bastante aquí en la ciudad de Cartagena. De hecho lo digo, se refirió al mototaxismo en el Caribe colombiano, así lo dijo literalmente. Exactamente. Entonces, si el presidente ve
que en este momento hay una problemática bastante alta, sobre todo acá en la ciudad de Cartagena, que es una ciudad que tiene más del 60% de informalidad. Entonces, ¿usted qué considera? Pues, ¿cómo ve esa parte? O sea, ¿qué quiso decir el presidente con esto? Pues yo creo que la referencia era explícita a la contaminación ambiental por la vía de la energía fósil, de la energía sucia, la llama él, energía fósil. Quiere decir eso, que el mototaxismo es uno de los grandes contaminadores. ¿Por qué? Porque transporta una persona, pero tiene un motor que está contaminando toda la atmósfera. Y que está creciendo. Son muchos mototaxis en la costa Caribe. Es realmente, desde el punto de vista ambiental, es lo más ineficiente que hay. Es eficiente como sistema de transporte en una ciudad como Cartagena. Porque es rápido, más económico. Y porque no hay otro, porque los demás son terribles realmente y los trancones son muy malucos. Pero bueno, el punto es llevar eso a no energía solar, sino energía limpia, o sea, eléctrica, unas motos eléctricas. Eso ya está inventado. Y pues realmente tratar de terminar el mototaxismo con todo lo que implica socialmente, económicamente, la supervivencia de un montón de familias en estas ciudades como Cartagena, pues sería realmente irresponsable decirlo, pero él no está diciendo eso, no está diciendo atacar el mototaxismo, lo que está diciendo es realmente lograr que sean menos contaminadoras. Eso no es tan fácil, es costoso. No hay investigación, no tenemos la capacidad para hacerlo. Y ahí está la educación, no tenemos las universidades para decir, vamos a producir motores eléctricos para las motos y vamos a transformar eso. Pero bueno, es un elemento. Mencionaste un tema muy importante que es el del turismo. Sí. El turismo como una forma de alternativa de obtener divisas, sí, diferente a vender petróleo, carbón y gas. Y es porque al aumentar el turismo aumentan los ingresos de dólares, euros, y entonces el país se beneficia enormemente y puede hacer una transición en sus exportaciones, su estructura económica de exportaciones. Eso no lo dijo él en el discurso, pero lo hemos escuchado mucho, sobre todo del exministro Ocampo, ¿sí? Cómo tenemos que no solamente cambiar la matriz energética, sino la matriz exportadora. Y el turismo es eso. Y lo que propone, promete y parece que se va a ejecutar en el norte de la Guajira, sí, es un aeropuerto. ¿Por qué? Porque el potencial turístico ahí es enorme, pero la dificultad, digamos, para el turismo extranjero, salvo el mochilero, es llegar allá. Sí. Entonces, si hay un aeropuerto de muy buena calidad, en donde puedas llegar muy rápido, puedes explotar turísticamente esa maravilla que es la Guajira, especialmente el norte de la Guajira. Pero el turismo en todo el país, mencionó unas cifras importantes de cómo ha crecido y cómo podría crecer muchísimo más. Podría ser realmente uno de los rubros importantes de la economía colombiana, por lo que tenemos, ¿sí? Si España, que no es un país tan diverso, tan bello como este, digamos, gran parte de su producción económica, de su potencia como economía en Europa, es el turismo. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Colombia no? Bueno, por la inseguridad, por la guerra que continúa, pero también porque no hemos tenido la capacidad de desarrollar esa industria, porque eso no se desarrolla solo. Y hemos tenido una industria extractiva. El ejemplo quizás fundamental es Cartagena. El turismo es extractivo. No se invierte, por ejemplo, en la riqueza, en el patrimonio cultural. Tangible e intangible, digamos. Lo que se ha hecho es las restauraciones, es algo que no hace la industria turística. Ellos quieren es la pulpa, ellos quieren llegar a obtener los beneficios, pero no quieren hacer una inversión. Y eso, yo creo que eso debería estar dentro del acuerdo nacional. Digamos, es un acuerdo de gobernanza entre los empresarios, el gobierno y las comunidades. Estamos trabajando con el Observatorio del Patrimonio Cultural de la Universidad de Cartagena, porque el patrimonio cultural de la ciudad de Cartagena es gigantesco.
Quizás no hay en el mundo algo tan excepcional como lo que hay en Cartagena, tangible e intangible, y sin embargo está ahí perdido. Es como si Sudáfrica dijera: no vamos a explotar más los diamantes, vamos a dejarlos en la tierra, dejémoslos ahí, que ahí están bien, en algún momento en el futuro los vamos a utilizar. El turismo es un tesoro que tenemos en el país, el turismo cultural, el turismo social. Por ejemplo, los brasileños llevan tiempo explotando el turismo social, y acá no hemos sido capaces de entenderlo, porque aquí lo único que entendemos es que se baja la gente del crucero o se baja la gente del avión y se aglomera en unas plazas atiborradas con unos vendedores que los atosigan con sus ventas, porque están tratando de llevar una comidita a su casa esa noche. Entonces es algo que no funciona. En los países que explotan la industria turística es increíble, y esto que habla de la pista en el norte de La Guajira es la punta del iceberg, es la punta de lanza. Es el inicio. Es el inicio de lo que habría que hacer, y eso no se hace tan rápido. España le tomó 20, 30 años lograr lo que tiene hoy. Pero, por ejemplo, el flamenco. Acá sí. Yo pongo la champeta y otros. La champeta, la cumbia, vallenato. Sí, bueno, pero la champeta, que es autóctona y que es algo de acá, criolla, de Cartagena, sí. Criollo acá. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en el sur de España, el flamenco te cobran en todo, te cobran en la comida, te cobran en la visita, en el transporte, el taxi? Todos están viviendo de eso, y hay escuelas de flamenco, escuelas para aprender a tocar la guitarra, para aprender a tocar las palmas, y son 1000 años en donde han cultivado ese arte. Nosotros tenemos un arte milenario en términos de nuestra capacidad de patrimonio cultural, y no lo explotamos, está ahí perdido en los barrios, y se le tiran limosnas en las plazas, en los sombreros, pero realmente no, la gente no puede vivir de eso en la ciudad. Entonces yo creo que es algo maravilloso que salió ayer del discurso, y creo que si se lleva a cabo sería increíblemente válido. Profesor, el presidente también habló sobre el tema de minería, sobre el tema de productividad, lo que produce y lo que vale el trabajo y la mano de obra en Colombia. O sea, hay una discusión bastante profunda sobre sobre la remuneración, los salarios de los trabajadores y las horas que trabajan cada uno de estas personas a la semana, y él entiende al final que todo eso es un problema de productividad, y que no es más horas o menos horas, sino de la empresa trasladado a su oferta y demanda. Es decir, no, el problema de los salarios, de la productividad, no tiene nada que ver con los salarios, sino con lo que ofrece y cómo lo ofrece su producto y cómo lo vende la empresa, digamos. Traslada el inconveniente que hoy, según él, se expone para disminuir las horas, aunque ya empezó a partir del 16 de este mes de julio, progresivamente a disminuir la jornada laboral. Pero el tema de los salarios, que es una de las grandes discusiones de siempre, sobre todo a fin de año, cuando la mesa tripartita entre gremios, trabajadores y gobierno empiezan a sentarse a discutir lo que será el aumento salarial el próximo año y productividad, que esa siempre es la gran incógnita de siempre. ¿Puede llegar Colombia con ese llamado a un alto en el camino, y que en la negociación que se viene desde noviembre hasta diciembre de ese nuevo alza, el incremento salarial, se pueda dar algo distinto, entendiendo la situación? Sí, yo creo que el tema es de fondo. Sí. El tema es de fondo porque inclusive el presidente citó una cifra de la OCDE. Somos el penúltimo país con más horas laborales de los trabajadores. Solamente nos gana el último país en términos de número de horas trabajadas, es Turquía. En la OCDE. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos ese nivel, digamos, de enormes horas de trabajo, 40 horas, 60 horas, dijo él, cuando los países industrializados, los países avanzados se están moviendo a 35 horas? O sea,
casi la mitad. Y el punto está en la productividad, pero no es la productividad con relación al salario, porque si subimos el salario sin elevar la productividad, pues simplemente lo único que hacemos es generar presión inflacionaria, que fue lo que se hizo. Y quebrar la empresa quizá. Y quebrar la empresa, sí, porque si la empresa no eleva la productividad, pues lo único que tiene para sostener sus ganancias o aumentar sus ganancias es las horas trabajadas. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Y para eso está la educación, para eso está la inversión en tecnología, para eso está la reindustrialización, que el presidente se refirió claramente a eso, y sobre todo la industrialización agropecuaria. Si eso se hace, como se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, que son los grandes productores y exportadores de trigo, de soya, de maíz. ¿Por qué lo lograron? Porque hubo una reforma agraria en donde los pequeños granjeros son los que producen, pero producen en grandes extensiones a través de cooperativas. Sí, no son, claro, también están las grandes multinacionales, es híbrido. Sí, pero hay una asociatividad importante ahí que pero ahí el punto es la asociatividad, pero sobre todo la productividad. ¿Y qué es eso? La productividad del trabajo. La productividad del trabajo no es aumentar el número de horas, pueden disminuirse. En la revolución industrial aumentó la productividad disminuyendo el número de horas trabajadas. Por trabajador. ¿Sí? Pero, ¿qué fue lo que aumentó? La productividad. ¿Por qué? Porque reemplazamos la fuerza humana por la fuerza de las máquinas, ¿sí? La fuerza del vapor, la fuerza eléctrica, la fuerza de la energía fósil, lo reemplazamos. Pero ahora estamos, y eso no es nuevo, en una nueva revolución industrial, la cuarta, que es la revolución del conocimiento. Y le tenemos miedo a la automatización y un poco de cosas, hay unas cosas muy anacrónicas en las discusiones colombianas, muy arcaicas, pero realmente lo que estamos a portas es de una revolución del conocimiento. Cuando tú tienes conocimiento, cuando la gente está educada universalmente, cuando hay posgrados pertinentes desarrollando invenciones, ofreciéndole a los industriales, ofreciéndole al campo tecnologías, nuevas formas de hacer las cosas, como la revolución china. La revolución económica china fue eso, fue aplicar la innovación de Occidente a la mano de obra china y a los recursos chinos, a la organización y la disciplina de la mano de obra. Vimos a Kissinger de 100 años visitando la China. 100 años cumplió el señor. ¿Cómo así? Increíble, ¿eh? 100 años. Y está perfectamente bien. Entonces, diciendo, lo que hicimos en China fue aumentar la productividad. ¿De quién? Del trabajo. Entonces, unos trabajadores que gastaban un montón de horas haciendo las cosas repetitivas fueron reemplazadas por máquinas, fueron complementadas por máquinas. Hay una película muy buena que se llama American Factory que muestran eso. Y entonces esta idea de un capitalismo del siglo XIX, principios del siglo XX, de que la forma de ganar, la forma de aumentar las ganancias, las utilidades, de sostener a las empresas, es bajando los salarios, es absurdo, es aumentando las horas de trabajo, es completamente contrario a la lógica. Una lógica global, así es. Y a una lógica económica, una lógica de la ciencia. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia? Que tú lo que tienes que aumentar es la productividad del trabajo, y la productividad del trabajo es dándole conocimiento al trabajador, dándole herramientas, inteligencia artificial, y eso no lo va a reemplazar completamente, quizás tiene que moverse a otras áreas, como en la revolución industrial, sí. En la primera. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo ahí? Que en la reforma laboral le dejemos de tener miedo a esa manera de entender un capitalismo. El presidente le pone un adjetivo un poquito bonito, raquítico, capitalismo raquítico. En Colombia nunca hemos podido desarrollar el capitalismo. Tenemos un capitalismo mediocre, un capitalismo que lo único que piensa es en obtener ganancia de trabajadores 40, 60 horas sentados haciendo lo mismo, cuando en China lo que están haciendo, o en Estados Unidos, el gran desarrollo de los Estados Unidos es porque los trabajadores se educaron y fueron reemplazados por tecnología,
y fueron complementados por la campo tecnología. estadounidense dice mucho de eso. Uno dice, por ejemplo, la productividad del del trabajador en la soya o el trigo, que son las grandes exportaciones de los Estados Unidos al mundo, ¿sí? Al mundo, son monopolistas casi en la producción de eso. Nosotros importamos de allá maíz. ¿Cómo así? Maíz. Cuando aquí lo producimos. Cuando aquí se descubrió prácticamente aquí en los Montes de María. Es por acá cerca. Entonces, ¿cómo así? Si es que no hemos hecho esa inversión, no hemos hecho. Yo creo que el problema es un cambio en la mentalidad de los empresarios, del gobierno y de la educación, de las universidades, de la educación universitaria y de los mismos trabajadores, ¿sí? No es trabajar mucho, es trabajar bien, es producir mucho, y eso es la productividad del trabajo tiene que ver con el número de horas también, menos horas, más descanso, más efectivas las horas que estás trabajando, si estás descansado, si tienes días libres. Sí. No, si estás esclavizado, si estás trabajando como al principio ¿sí? Si estamos esclavizados 20 horas diarias, apenas paramos para descansar un poquito, 16 horas diarias como al principio del capitalismo, la productividad era bajísima. Porque si usted no descansa, si usted no come bien, si usted no tiene vida familiar, si usted no tiene cosas, pues no va a poder producir. Y ahí es donde se está viendo las enfermedades que después de la pandemia también se exacerbó, y el tema de la salud mental. Y eso es lo que también el mundo está, digamos, tratando de combatir a través de las horas laborales. Para finalizar, profesor Germán, un tema importante y que de hecho suscitó un poco de reacción contraria por parte de la oposición mientras el presidente Petro lo hablaba, y tenía que ver con el tema de la inseguridad y de la paz total, cuando se refería a que ya esa guerra que en los 80, los 90, los 2000 e incluso hacia la década pasada era entre los grupos guerrilleros con el Estado, por unos tomarse el poder y otros defender la democracia y defender el Estado de Derecho. Hoy ha mutado, digamos, esa violencia en Colombia totalmente alimentada por el narcotráfico, y ahora son bandas dedicadas a eso, y eso es lo que se pelean, digamos, entre bandas, el poder de las rutas, el poder del tráfico a nivel de las ciudades, que es los fenómenos de los que estamos viviendo de hecho aquí en Cartagena, y por eso se ha disparado literalmente fenómenos como los homicidios, como los sicariatos, digamos, y unas nuevas formas del narcotráfico que ya no tiene que ver con la siembra de coca, sino con drogas artificiales como el fentanilo, que ya ha matado en Estados Unidos a 100,000 personas en el último año. Es una cosa absolutamente terrible, la droga que se le conoce como la droga zombie. Digamos, es un fenómeno complejo que cambia el mapa de seguridad, el mapa de esa lucha, esa guerra interna que se vivía en el país, y que el presidente ayer lo dibujó, para al final decir la respuesta a ello es la paz total. Es decir, ese acuerdo con todos los actores, no solo la guerrilla, hoy las disidencias de la FARC, el ELN, sino también con los grupos armados organizados narcotraficantes como los Pachenca, hay una cantidad de nombres de un listado criminal. Pues sí, el tema es amplio y es bien profundo, sí. Pero digamos, yendo un poquito al planteamiento del presidente, que es lo que estamos analizando y considerando, y un poco a la crítica, a la burla, lo que hizo la oposición, un poquito escueta, y al decir que le dijo mentiroso en algún momento, interrumpiendo el discurso. Pues realmente el tema en Colombia es que no hemos resuelto el tema de la violencia. Y no lo hemos resuelto, ¿por qué? Porque no hemos creado las condiciones políticas, las condiciones institucionales para superarlo. Mao Zedong, el líder de la China, decía lo siguiente: la guerra es política con derramamiento de sangre. La política es guerra
sin derramamiento de sangre. Eso no lo hemos entendido los colombianos, porque la única forma como entendemos la manera de hacer política es a través de la violencia. Y llevamos ya toda la vida republicana haciendo eso, de manera variada, digamos, primero las guerras civiles, después las guerras liberales, conservadoras, después las guerras ya del narcotráfico, las guerras de la subversión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la guerra de la subversión, por lo menos con el grupo más grande y más poderoso, las FARC, se terminó de alguna manera, aunque quedan secuelas y no se han implementado los acuerdos de manera cabal. Pero, ¿qué es lo que queda? Queda un grupo armado que no es tan poderoso, no tiene tanta presencia, pero que genera mucho ruido, que es el ELN. Ahí se está progresando con dificultades, está llegando al cese al fuego, etcétera. Están las disidencias, hay otros grupos por ahí. Pero lo que el presidente señala en el discurso es que la nueva violencia es entre las bandas criminales, con el Estado, con la población. Incluyen a los jóvenes, incluyen a la población civil en la guerra y tienen azotado el país. Entonces, hablar de paz total en este momento, pues quizás fue la reacción de la oposición, es como risible, ¿sí? Porque el país está azotado por la inseguridad y la violencia, otro tipo de violencia. Pero si el país sigue preocupado por sostener la guerra con la subversión, o sea, por no resolver los problemas sociales, por no resolver los problemas ambientales, pues nos vamos a ver abocados a otros 100 años de soledad, otros 100 años de violencia. Entonces, la única manera de reducir esa violencia es a través de la política. Y la política lo que tiene que hacer es lograr reformas sociales, inversión social, para reducir las fuentes de la violencia. Y eso es lo que hay que hacer. Eso no va a ser un gobierno de 3 años, eso es un gobierno, es una política de Estado. Entonces me parece que estamos frente a eso, estamos frente a unas decisiones de fondo, que es el acuerdo, unas decisiones de fondo entre empresarios, con la clase política, gobierno, y desde luego la sociedad en general, las comunidades. Tenemos que participar mancomunadamente para lograr que se transforme la política. Ahora vienen unas elecciones en octubre. ¿Qué pretendemos? Volver a las mismas de siempre, a la compraventa de votos, a que no gane el mejor, la persona mejor capacitada, la persona que más tiene experiencia. No, que gane el que más recursos pone en la mesa. Entonces, eso nos lleva a lo mismo de siempre, no podemos progresar. Entonces, la gente también participa de eso, porque la gente está pendiente a ver cómo está el mercado de compraventa de votos. Entonces, nos toca realmente entrar en el fondo del problema, que es una violencia histórica, que se ha ido modificando y que ahora está en manos de los grupos armados, son ejércitos privados muy regionalizados que tienen especialmente azotadas algunas regiones y algunas ciudades. Yair, yo quiero, pues, sí, de ahí es entonces la importancia que tiene una reforma a la educación. Porque es que desde la educación parte que de pronto ya Colombia, los jóvenes vayan viendo que en la violencia no está la solución. ¿Sí me hago entender, profesor? Sí, no, desde luego, Sander. Mira, la idea es muy simple. Ya hay un observatorio de paz en la Universidad de Cartagena donde estamos trabajando el tema. Y es a través de la educación. Exacto. Pero no es la educación tradicional, es educación política, es educación para la paz, liderazgo para la paz. Exacto. Es cambiar el chip, colectivo e individual. Así es. Y eso tiene que hacerlo el sistema educativo, eso no lo puede hacer, digamos, un profesor. No lo puede. Bueno, los medios de comunicación pueden ayudar muchísimo, pero tampoco. Pero es todo, es un sistema. Es un sistema. Es un sistema en donde decimos allí en el observatorio del conflicto y construcción de paz, desplazamiento, que es pasar de una cultura de la violencia a una cultura de paz. Así. Es pensar en paz, en la familia,
en las relaciones empresariales, trabajadores, en las universidades, en todas partes, en la sociedad en su conjunto. Para decirlo de manera popular, es decirle a la gente que deje de pensar de manera traqueta y viva de otra forma. Así. Sí, yo creo que sí, pero... De forma popular. De forma popular, pero realmente es que bajemos la guardia, que dejemos las armas, que el mototaxista no esté dispuesto a quebrar el vidrio, que el taxista, que en general todas las personas estemos dispuestas. Y hay una frase muy importante del presidente al final del discurso: a ceder. A ceder. Tenemos que aprender a ceder. No podemos tenerlo todo cada uno. Los intereses particulares no pueden ser la preeminencia en la política y en la vida cotidiana. Tenemos que ceder. Y eso es difícil para una sociedad que está acostumbrada a mangonear, a mandar, a decir que se hace lo que yo digo. ¿Con violencia o artilugios? También, sí, corrupción. Exacto, y corrupción. Para ponerle eufemismo. Corrupción o violencia es lo que ha dominado la política en Colombia y ha dominado las relaciones de poder. Y eso toca cambiarlo por una política, por unas instituciones que funcionen y por ejemplo, que la elección se haga de acuerdo a méritos, que la elección se haga con conocimiento. Ustedes hacen acá una pedagogía muy interesante para las elecciones, que no es simplemente decirle a la persona no venda el voto, es decirle la importancia de escoger bien, de escoger a la persona que puede dirigir a la ciudad. Porque nos hemos equivocado, y nos hemos equivocado votando contra nuestros intereses. ¿Sí? ¿Cómo es posible que votemos, por ejemplo, o salgamos a marchar contra una reforma laboral, contra una reforma pensional, contra una reforma en la salud? Es que uno dice, no es posible que hagamos eso, porque estamos haciendo en contra de nuestros intereses, pero es que hay una manipulación mediática, hay una manipulación política que creo que tenemos que superar, y creo que esta legislatura que se inicia podría dar lugar a eso. Vamos a ver cómo es el comportamiento de nuestros honorables senadores y representantes. Bueno, aunque este semestre, la primera parte de la legislatura es en un escenario electoral, así que muy poco avance va a haber, porque todos se embarcan en un tema de proselitismo político en las regiones, así que yo en lo particular no es que espere mucho. La experiencia me dice, pero el año que viene sí será un cantar distinto, además por la composición política que podría tener las regiones del país a nivel de esas cabezas en los territorios, en las alcaldías, en las gobernaciones, que también puede marcar, digamos, el futuro político de la ciudad, en el entendido de que si de qué línea política son de cómo quede configurado políticamente el país a nivel regional. Eso es también una línea de lo que puede pasar y de lo que puede considerarse de aquí a futuro. Sí, pero si me permites aclarar, ¿sí? ¿Hay unos minutos? Sí, adelante. Porque es que yo creo que tampoco hemos entendido en Colombia algo muy interesante, muy importante, y es que cada elección es diferente. Sí, claro. Lo que pasa es que por esa perversión que hemos llevado a la política a través del uso de grandes recursos económicos y el uso mediático en las elecciones, hemos desfigurado el carácter de cada una de las elecciones. Entonces, ¿por qué las elecciones de presidente son un poco diferentes a las de Senado y Cámara, a las de Congreso? Y son bien diferentes a las elecciones de regionales, territoriales, ¿sí? Y lo que vamos a estar en disputa es en las territoriales. Entonces tú dices, es que los congresistas se van a dedicar a hacer proselitismo. Y dice uno, pero ¿cómo así? Si ya tuvimos elecciones de Senado y Cámara. Pero eso pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque digamos, los clanes políticos, las familias políticas y a veces las direcciones de los partidos, de los pequeños partidos y de los grandes partidos tradicionales, llevan a involucrar a estas casas políticas, y estos jefes políticos y estos clanes, estas familias
quieren tener a sus alcaldes y gobernadores. Es legítimo. Ese poder territorial. No, y es legítimo, y eso les permite después ganar las elecciones de Congreso y las presidenciales, etcétera. Pero yo creo que si hay cierta conciencia a nivel de ciudades, a nivel de departamentos, y yo creo que eso está despertando, incipiente, pero está despertando. Creo que ese papel de los grandes clanes se va a ver reducido, porque hay otras figuras. Lo estamos viendo un poquito en algunos sectores, no quiero referirme específicamente, pero de pronto en Antioquia, en algunos lugares de la costa Caribe, en el centro, inclusive en el oriente, en el occidente, hay fenómenos que están planteando que esa idea de que si no tienes el aval del clan, que si no tienes el aval del partido, que si el presidente del partido no está de acuerdo con la candidatura, eso no se va a dar. Y ayer fue un buen ejemplo en la elección del presidente de Cámara, ¿sí? que no fue el del presidente del partido, sino fue el del presidente de la República, que era un liberal. Cordobés, sí, cordobés liberal. No, en el sentido de afinidad. Sí. Pero eso está cambiando, como debe ser. Si tú miras las democracias avanzadas del planeta, siempre hay intereses particulares, siempre están pendientes del alcalde de Nueva York, el alcalde del pueblo más pequeño, porque esa es la política, pero no están incidiendo de manera tan directa, sobre todo con recursos económicos. Así es.